Florent, over to you. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quería empezar con una buena noticia sobre esta temática de género y cambio climático, porque dentro de poco tendremos la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático en Bonn. Y ahí la presidencia de Fiji nos ha recordado claramente que este año el género va a ser una prioridad dentro de esta conferencia. Y es lógico que sea una prioridad, es lógico porque sabemos perfectamente que el impacto del cambio climático sobre las mujeres es mucho más importante que sobre los hombres. Lo sabemos, por ejemplo, en los países del sur, donde las mujeres y las niñas, que principalmente se encargan de las tareas de cuidados, que se encargan de los trabajos domésticos, por ejemplo, en cuanto al suministro de agua o de combustible, pues son las primeras que tienen que hacer más esfuerzo para ir a buscar esta agua o estos combustibles, lo cual supone a su vez pues una desigualdad, por ejemplo, a la hora de ir para las niñas, por ejemplo, a la escuela porque tienen menos tiempo. También sabemos que es un problema, un impacto mayor que provoca una mayor desigualdad de género también en el ámbito de decisiones políticas, porque hay una infrarrepresentación de las mujeres, sobre todo, por ejemplo, empezando por las cumbres de cambio climático, lo cual a su vez genera otra vez una desigualdad de género por ejemplo, en las inversiones o en los proyectos presentados. También pasa lo mismo en la agricultura, que es uno de los sectores más impactados por el cambio climático, por ejemplo, por la sequía o por las inundaciones. Y tenemos que saber que en este sector de agricultura solamente un 20% de las mujeres poseen realmente la tierra, mientras realmente ellas son las que producen más del 50%, es decir, más de la mitad de los alimentos, lo cual supone que, a su vez, las mujeres tienen más dificultad, por ejemplo, para acceder al crédito, más dificultad para acceder a las inversiones, más dificultad para acceder a la posesión de la tierra, a la tenencia de la tierra, lo cual supone, a su vez, un problema para enfrentarse realmente a los impactos del cambio climático. Y os dejo con un último dato para que os dais cuenta del problema que tenemos cuando hablamos de género y cambio climático. Realmente el porcentaje de proyectos que relacionan cambio climático con los derechos de las mujeres se eleva exactamente al 0,01%. Entonces, frente a esta realidad que estamos viendo, pues proponemos unas cuantas pautas dentro de esta opinión. Primero, nos parece importantísimo que las mujeres tengan un papel real como agentes del cambio en la lucha contra el cambio climático, lo cual supone para todos y todas un cambio de paradigma que sitúe realmente las cuestiones de género en el centro de la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, es importantísimo que las financiaciones, es decir, las inversiones que hacemos para luchar contra el cambio climático, incorpore, desde luego, las cuestiones de género. Además, si queremos conseguir lograr los objetivos de desarrollo sostenible, es importante que cuando Europa haga proyectos de cooperación al desarrollo en los países del sur que tengan que ver con la lucha contra el cambio climático, incorpore también de forma transversal lo que se llama las cuestiones de género. También, por otro lado, como decíamos antes en el debate sobre comercio y género, es importantísimo que tengamos datos. Sin datos es muy difícil conocer la realidad y poder actuar. Por tanto, necesitamos datos desglosados por sexo y estadísticas de género. Y ahí Europa puede intervenir porque tenemos mucha relación con los países del sur en las políticas de desarrollo donde podemos pedir esos datos desglosados por sexo. También es importantísimo reformar las leyes que limitan el acceso a los recursos productivos y a la propiedad de la tierra para las mujeres, porque, como hemos dicho, una agricultura sostenible, una agricultura que lucha de forma eficiente contra el cambio climático es una agricultura donde las mujeres tienen igualdad de oportunidades con los hombres. También es importantísimo el acceso universal a la energía, lo que pasa por un menor riesgo de inversión para las mujeres en el campo de la transición energética. Y para terminar también, recordar que cuando hay una catástrofe vinculada al cambio climático, que estamos viendo cada vez más últimamente, pues sabemos también que las mujeres son las primeras y más impactadas dentro de los colectivos más vulnerables. Por tanto, es importantísimo poner un foco muy importante en los países del sur sobre esta realidad. Por supuesto, como solamente es una opinión, nosotros también pondremos algunas enmiendas porque el texto es reducido, pero desde luego estamos encantados, encantadas de
recibir vuestras propuestas de enmiendas porque, por supuesto, estamos dispuestos a hacer lo mejor que podamos porque realmente aquí estamos hablando de un gran reto, cambio climático y mujeres y género. Gracias.